¿Cómo les fue mirando lo de la plataforma? ¿Ya entraron a la plataforma? Ya están habilitados entonces el wiki de noticias y como las actividades que vamos a hacer en la plataforma durante este semestre. Les recuerdo que el objetivo de la tutoría es como venir a aclarar conceptos de lo que ustedes ya leyeron durante la semana. ¿Cómo les fue revisando los primeros 2 capítulos del libro? Bien. Seguro, entonces puedo empezar a hacer preguntas y todos me van a poder responder. Sí, sí, bueno. Entonces, recordemos qué fue lo que dijimos la vez pasada que era técnica. ¿Qué es técnica? Chicos, pero necesito que el que sea que vaya a hablar hable más fuertecito para yo escucharlo, sino como... Chicos, entonces, ¿qué fue lo que leyeron? De lo que leyeron, ¿qué recuerdan que era técnica? Las técnicas son como el desarrollo de las habilidades o las habilidades que se quieren para hacer algo, para desarrollar una actividad. Ok, entonces digamos que la técnica es como un conjunto de procesos o prácticas que se fueron haciendo para hacer más amigable la vida del hombre, ¿cierto? Y se han implementado desde siempre. ¿Y cuál es la diferencia entonces con la tecnología? Está llegando tardado. La imagen y el audio están desfasados. Oh, ¿estás hablando? No, yo no estoy hablando, les hice una pregunta. No, sino que como entonces lo que está llegando retardado es la imagen. La imagen. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de la técnica con la tecnología? La tecnología ya es como las cosas que produjo o las que se aplicó la técnica, los resultados ya concretos. No. ¿Alguien tiene alguna otra observación de lo que leyó, de lo que discutimos hace 8 días? Solamente hay uno que vino a clase y una persona que leyó y tomó nota. Yo veo un montón allá. Bueno, aquí pasteleando dice que la aplicación sistemática del conocimiento. Entonces, realmente lo que queremos resaltar es que la técnica se opone a la tecnología, ¿sí? Habíamos dicho que la técnica eran como conjuntos de prácticas que hacían que la vida fuera más fácil, ¿cierto? Entonces encontraron que habían cosas que era mucho mejor hacer o hacía más fácil. Profe, se escucha. Dígale que... Tiene mucho retardo, está llegando con feedback. Chicos, los volví a llamar. No. 10, esos chiquitos que se les está partiendo lo que... Pues yo voy a empezar a hablar más despacio, pero... Sí, sí, como que...
Es que le está avisando. Chicos, vamos a hacer una cosa. Entonces, para tratar de mejorar un poquito el problema de sonido que tenemos, lo primero que les voy a pedir es que cierren la puerta para evitar feedback. ¿Evitar qué? Una retroalimentación en el sonido. Voy a tratar de quitar las fuentes sonoras, ¿listo? Y la otra es que mientras yo esté hablando, apaguen el micrófono allá. No los voy a poder escuchar al mismo tiempo, así que si van a hablar, tienen que levantar la mano. ¿Listo? ¿Qué? El que vaya a hablar, levanta. Que haya Pero entonces necesito que me apaguen el micrófono, o sea, que lo hundan y que se quede encendido rojito. Hundan el botoncito que está encima. Eso, así, perfecto. Entonces, en el momento en que el que necesite que me hablen, le voy a pedir al compañero que prenda el micrófono para poder escucharlos a ustedes. ¿Listo? De esa manera, así, eso. Vamos a tratar de que mejore un poquito la calidad del canal. Adicional a que voy a empezar a hablar mucho más rápido, mucho más despacio. ¿Listo? Bueno, entonces les estaba contando, como repasando un poquito lo que vimos hace 8 días, y es que la técnica se opone a la tecnología. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hablamos de tecnología cuando decimos que realmente hay un estudio del proceso, hay un conocimiento asociado a un proceso y se hace toda una formalización, se define cuál es el proceso, inclusive se pueden utilizar técnicas para eso, pero hay completamente como un estudio de por qué se va a seguir, de cuáles son los parámetros que se van a utilizar, cuáles variables se van a alterar o se van a afectar. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo miramos así, un ingeniero puede utilizar tanto técnicas como tecnologías, ¿sí? Porque puede hacer cosas rápidas que van a mejorar el día a día, pero también va a conocer y aprenderse las tecnologías para aplicarlas. Si lo miramos así, entonces hace 8 días me preguntaban por los niveles de formación, ¿sí? Los niveles de formación tomaron ese nombre, pero no necesariamente quiere decir que un tecnólogo no aplique técnicas. Claro que aplica técnicas. Inclusive alguna vez, en algún momento, los técnicos también saben algo de tecnologías y saben algunas cosas, algunos conocimientos que le permiten operar con esas tecnologías, ¿sí? Pero es importante que reconozcamos que hay unas técnicas y que mucho tiempo en la historia, ahorita vamos a profundizar un poco en la historia, fueron empleadas como técnicas y que a medida que ha crecido como el conocimiento y hemos tratado de mejorar lo que conocemos y se ha adelantado como en la ciencia, hemos podido desarrollar tecnologías. De lo que antes era una técnica, ahora hemos aprendido cómo funciona el proceso y se han desarrollado tecnologías. ¿Sí queda clara como la diferencia entre las dos? Chicos. Sí, profe. Sí, ok. Muchas gracias. Jaime, ¿me ayudas colocando esto? Okay, bueno. Entonces vamos a hablar un poco de la historia de la ingeniería. Cuando hablamos de la historia, digamos que tenemos que hablar un poquito como de las civilizaciones que tomaron como fuerza al comienzo como de la civilización, ¿sí? Cada uno de esos grupos le incorporaron o le dieron fuerza
a ciertos descubrimientos que ahora se reconocen como historia de la ingeniería. Listo. Vamos entonces, ¿cuándo creen ustedes que apareció la ingeniería como ingeniería? ¿O qué leyeron de cuándo empezó la ingeniería? Pero yo según leyendo pues el capítulo dice que en sí la palabra ingeniería salió en la edad medieval. Aunque Sí, pues también en el capítulo dice pues que se había, como por decir así, ya se habían visto los primeros indicios de ingeniería, que como en las torres de pirámide, pero ahí lo que decía era que la gente no como que decía que eran ingenieros, sino arquitectos. Ok, perfecto, sí. Entonces, vamos a recordar cuál era la definición que habíamos puesto de ingeniería, para poder como recordar. Acuérdense de apagar el micrófono allá. Bueno, entonces, recuerden que habíamos definido que ingeniería era la forma de traducir como los conocimientos científicos, ¿sí?, en realizaciones prácticas, tratando de mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Tratando de mejorar las actividades humanas, ¿sí? Si lo miramos de alguna manera. Entonces, si miramos así, la ingeniería como tal, o los primeros brotes de lo que podríamos llamar ingeniería, empezaron inclusive desde la prehistoria. ¿Listo? Cuando el hombre... Dime. ¿Me podrías decir el significado de ingeniería etimológicamente? Etimológicamente viene de la palabra ingenio, ¿sí? Que tiene que ver con crear. Innovar. No. Gracias. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, podríamos hablar de ingeniería desde el momento en que el hombre trató de manipular su alrededor. ¿Listo? ¿Cuándo lo empezó a manipular? Por ejemplo, en este caso, cuando empezó a... ¿cómo se dice eso? A tallar las piedras. Se dio cuenta que había unas piedras que estaban de un material, otros eran un poco más resistentes, y empezó a tallarlas para hacer elementos de casa. Recuerden que al comienzo estábamos llenos de grupos nómadas, es decir, no se cultivaba la tierra, sino que se iba pasando de un lugar a otro, utilizando o cazando. La actividad general era la caza. De la caza obtenían tanto como las pieles para cubrirse, y obtenían carne para alimentarse, tenían agua, ¿sí? Tenían algunos frutos, pero no era porque los cultivaran, sino porque pues en el lugar donde estaban pues podían acceder a ellos. ¿Listo? Entonces, si pensamos en que realmente el hombre adaptó su mundo para lo que necesitaba, entonces podríamos decir que los primeros brotes de ingeniería se dieron entonces en la prehistoria. Listo, cuando el hombre empezó a modificar, pues en la edad de piedra, cuando el hombre empezó a modificar y a crear herramientas con piedra. Más adelante el hombre descubre el fuego y aprende a manipularlo. Desde ese punto de vista cambian muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que más ha cambiado o que cambió en ese entonces era cocinar la comida. Sí, hasta el momento no se había cocinado la comida. Eso es un proceso completamente químico. Ya ahorita pues pocas personas en el mundo, aunque por ahí aparecen, comen carne cruda, sí, sino que casi normalmente uno cocina los alimentos. Con el fuego además aprenden a manipular el hierro. Sí, encuentran que es un metal que se funde con el fuego y que les permite cambiar las herramientas. Entonces, cuando antes eran herramientas de piedra que tallaban muy artesanalmente, sí, que tenían las formas, ellos trataban de darle la forma, pero no necesariamente eran muy pulidas, lograron tener herramientas mucho más pequeñas, fundidas,
que le permitían, por ejemplo, tener mayor velocidad en el momento de lanzarse, porque tienen menos fricción contra el aire, cosas de ese estilo, y que eran menos pesadas también. Otra de las cosas que pasan es que aprenden a domesticar animales. Entonces, cuando domestican los animales, logran tener, por ejemplo, medios de transporte. Porque antes les tocaba llevar lo que pudieran cargar, pero a medida que domesticaron animales, entonces diseñaron herramientas de sujeción de cosas a los lomos de los animales para poder llevarlos de un lugar a otro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, gracias. Entonces, lo que hoy conocemos como grandes obras de la ingeniería, como decía su compañero, antes lo hacían personas que se hacían llamar arquitectos, en algunos casos hechiceros, brujos, ¿sí? Porque ellos sabían un poquito de los metales, de los materiales, sabían cómo reaccionaban, sabían un poquito de estructuras. Entonces todo lo que nosotros conocemos como monumentos y como obras de arte antiguo, o sea, por ejemplo, el Coliseo Romano, el Panteón, sí, ninguna de esas cosas puso ahí el sello o firmó un ingeniero. Ninguno de esos lo firmó un ingeniero, a pesar de que ahora quienes hacen los edificios son ingenieros, ¿cierto? En ese entonces no había ninguna titulación, nadie estudiaba para ser ingeniero, ¿sí? Habían personas que se dedicaban a observar el mundo y que se creían capaces y convencían a la gente de que podían hacer cosas. Y los reyes en ese entonces les pagaban para que hicieran carreteras, obras hidráulicas, excavaciones de minería, inclusive en algún momento llegaron a descubrir la pólvora. Vamos a hablar un poquito como de los aportes que tuvieron cada una de estas civilizaciones al desarrollo de la ingeniería. Entonces aquí esto son simplemente imágenes de los aportes que hicieron los griegos, ¿sí? Los griegos hicieron aportes como la creación del tornillo y de los trinquetes náuticos. Si ustedes recuerdan un poquito de geografía o se van a un atlas ahorita después de la clase, entonces van a darse cuenta que Grecia tiene una parte continental, pero la mayoría está compuesta por islitas. Los griegos eran excelentes navegantes, excelentes, y ellos desarrollaron muchísimo todo el tema de barcos y de cómo utilizar las velas. Gracias a los trinquetes ya no tenían que tener gente remando, sino que podrían aprovechar la fuerza del viento. Están los romanos. Como les dije, ellos tenían ciudades inmensas, coliseos, teatros, anfiteatros, así se les llaman, y hicieron dos aportes muy grandes que en ese momento que se enmarcan dentro de la arquitectura, pero que realmente son de ingenierías. Y es que esto que se ve aquí en la parte inferior derecha, ¿sí?, que parece como un puentecito, es un acueducto. Ellos lo que hicieron fue que iban a las fuentes de agua que normalmente están arriba en las montañas y crearon una columna con una inclinación lo suficientemente leve para que el agua se fuera como por ese canalcito y llegara a las fuentes principales en la ciudad. Entonces, si ustedes algún día van a Roma, van a encontrar que tienen muchas fuentes en las plazas principales. Básicamente era porque la gente, los romanos, los que vivían ahí, iban a las fuentes a sacar en baldes o en tinajas, que en ese caso no habían baldes, sino que eran como unas ollitas de barro, iban a sacar el agua que necesitaban para
cocinar o asearse, dependiendo pues como de las prioridades. Entonces, ¿cómo hicieron ellos? Realmente se dieron cuenta que había una pendiente. Dime. Pues ya que estamos hablando de puentes, ahí en el documento hay una partecita que la palabra pontífice era de los puentes y que por eso a los sacerdotes en Roma les ponían era de acuerdo a los puentes que hicieron allá. Es probable. ¿No escuchaste? Realmente lo que pasa es que eso dice ahí, pero no sé qué, o sea, que los nombres, que pontífice viene de puente, eso fue lo que me dijiste, ¿cierto? Sí, y que más que todo, como en Roma era donde más que todo hacían los puentes, que esa palabra la adoptaron de ahí, de lo que significaba puente, por adoptarla en pontífice, y por eso Roma y todo eso está la religión católica. A ver, lo que pasa es que cuando se construyó el Imperio Romano, se expandió por toda Europa, ¿cierto? Pero te estamos escuchando. Tienes que apagar. Ahora sí, ¿me escuchan? Muevan las manos, algo así. Si me escuchan, muevan las manos, y si no, quédense quietos. Chicos, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Pero entonces, ¿por qué no se mueven? No mueven las manos para yo saber si sí me están escuchando. Sí, profe, sí. Ok. Entonces, cuando se creó el Imperio Romano, no es lo que ahorita conocemos como Roma. No, pero lo entendemos. Es que entendimos que no moviéramos las manos. Era al revés. Cuando se creó el Imperio Romano, entonces él se fue, primero es lo que ahora se conoce como Italia, ¿cierto? Pero él se fue expandiendo, cogiendo parte de Asia, parte de África y mucha parte de lo que ahora conocemos como Europa. Entonces, para los romanos, que tenían un imperio tan grande y que tenían tantas tierras y tantos habitantes dentro de lo que ellos llamaban su imperio, fue muy importante generar algo, vías, caminos. Decían entonces que todos los caminos comunicaban o llegaban a Roma. Es decir, usted llegaba a un camino y podía, después de caminar 3-4 semanas, llegar al centro del imperio. Para ellos eso fue muy importante, llegar al centro del imperio. Pero también, como Roma era el centro de ese imperio, tenía que estar abastecido. Entonces tenían, obviamente, puentes que comunicaban todo el imperio con Roma, y tenían un muy buen acueducto, y tenían coliseos, tenían palacios, por decirlo de alguna manera. La gente noble del imperio vivía en Roma, y los otros que también eran como, ¿cómo decirlo?, más importantes dentro del imperio, que tenían un buen cargo jerárquico, estaban en las cabezas de esos grupos o asentamientos o de colonias que tenían, liderando esas colonias. Entonces, cuando hablamos de los aportes a la ingeniería, uno de los más grandes aportes fue la creación de caminos. Cuando crearon caminos, entonces les tocó crear puentes para poder cruzar varios ríos que estaban a lo largo del imperio, ¿sí? Pero también era muy importante, cuando uno vive en el campo, usted normalmente tiene su casita al lado de una quebradita donde saca el agua para sobrevivir, tiene una tierra para el cultivo, ¿sí? Pero si usted vive en la ciudad, entonces el agua no necesariamente es fácil de tenerla, ¿cierto? No, usted no la tiene al lado de su casa, no necesariamente pasa una quebrada donde usted pueda abastecerse, ¿sí? Y usted normalmente en una ciudad no tiene un espacio de tierra donde cultivar. Entonces, por ejemplo, ahí fue muy importante sacar monedas para hacer trueque, porque había que traer alimentos de otra parte.
Pero no solamente eso, había que traer agua. Entonces, por eso se reconoce a los romanos como uno de sus grandes aportes la creación de caminos y la creación de acueductos. ¿Qué es lo más importante, por ejemplo, dentro de la obra de ingeniería? Dime. Tenemos unas preguntas. Si los romanos crearon los acueductos, los mayas que utilizaban para transportar el agua. O los mayas no llegaron a... ¿Cómo? Los mayas que hacían para transportar el agua. Si los acueductos fueron en Roma. Y América todavía no se había descubierto en ese entonces. En ese entonces no hay, o sea, yo no tengo referencia de cómo hacían los indígenas para transportar el agua. Sí, lo que recuerdo es que era lo traían, lo cargaban de un lugar a otro. Lo que pasa es que si ustedes miran dónde están los asentamientos más grandes de los indígenas, siempre hay un río cerca. Entonces probablemente simplemente los traían desde el río. Profe, Dime. como mirando las construcciones, a ver, vea, entonces, o relacionando ahí los conceptos en esas construcciones, la tecnología sería, digamos, o sea, la tecnología de los romanos en ese caso sería, digamos, el ladrillo o las cosas así que tenían. Por ejemplo, La técnica es como cómo las combinaban y qué hacían con y unían ese material con O sea, ¿cómo veo yo ahí los conceptos aplicados? No, por ejemplo, puede ser que la técnica haya sido una construcción de un muro. Ellos sabían construir muros y aprendieron a construir muros, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahí se ve claramente la tecnología y es la creación del arco. Si ustedes ven, todas las construcciones que hay tienen arcos o tienen, ¿cómo se llama esto? Columnas, ¿sí? Eso permitía poner algo con mucho peso arriba y permitía ahorrar material. Claro, porque yo ya no tengo que rellenar toda la pared, sino que solamente le pongo una columna, hago unas columnas y me estoy ahorrando material. Sí, entonces, si lo miramos... No, si yo lo miro, la técnica me permite montar un muro. Ellos aprendieron que una piedrita sobre otra piedrita, o porque ahí no era que tuvieran un ladrillo y tuvieran cemento, sino que ellos empezaban a poner piedras y a poner ciertos bloques y después se dieron cuenta que habían cosas que podían agarrar, ¿cierto? Pero en principio era bloque sobre bloque y lo iban puliendo y los iban colocando, ¿sí? Eso es crear un muro y lo fueron aprendiendo con el tiempo. Pero un aporte tecnológico que realmente dieron los romanos fue la creación del arco. Miren que ahí todo esto está lleno de arcos y toda esta parte del Coliseo está lleno de arcos. ¿Eso qué les permitía? Por ejemplo, acá, ellos hubieran podido poner una muralla, sí, simplemente una muralla como los chinos, completica. Pero aquí se ahorraron todo el material que había dentro de los arcos. Todo ese material se lo ahorraron. Entonces, eso muestra que había un conocimiento de cómo era la estática de esta estructura y que podían ahorrar material. ¿Sí ves la diferencia? No. Es que lo veo pensativo. Lo que pasa es que ahora para ti todas las cosas son obvias, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hace muchos años no existía usted no dibujaba en 3 dimensiones. ¿No existían qué? Usted no dibujaba en 3 dimensiones. O sea, ahorita usted puede hacer las cosas con perspectiva y se dibujan sombras, ¿sí? Pero si usted mira los dibujos antiguos, hay dibujos completamente planos, donde no se le da formas de perspectiva a las cosas, ¿sí? Solamente en la Edad Media a alguien se le ocurrió
estudiar y aprendió que uno podría colocar unos puntos de fuga y trabajar con perspectiva y dibujar con perspectiva. Entonces, gracias a eso, de ahí en adelante, todos los cuadros tienen perspectiva. Entonces, usted en un cuadro puede saber qué hay antes y qué hay después, ¿sí? Entonces, todo el mundo pintaba. Si cualquiera podía pintar, era una técnica que tenían. Pero esa persona utilizó el conocimiento y eso es algo que podríamos decir, estudió cómo estaban las cosas y aprendió que uno tenía que utilizar perspectiva si quería que esos puntos de fuga para poder expresar la tridimensionalidad de las cosas. ¿Sí es más claro así? Sí, profe. Ok. Bueno. Y por último, entonces vamos a hablar de los aportes que hicieron los chinos a la ingeniería. China realmente se desarrolló muchísimo. Pero por estar durante algunos imperios como cerrada al mundo por la muralla y por lo que geográficamente, el desierto y los montes que geográficamente lo separaban del resto de Asia, entonces solamente hasta cierto tiempo pudimos conocer como los avances de los chinos, ¿sí? Uno de los grandes aportes que se les reconoce entonces es la invención de la rueda, la invención del papel y la invención de la pólvora. Gracias al papel, entonces, se pudo empezar a transcribir se habló de la escritura y se pudo empezar a enviar. Fue más fácil entonces pasar como esa información de generación en generación. Antes del papel se tallaba en piedra. ¿Alguna duda ahí? No, profe. Entonces, como les dije ahorita, el oficio de la ingeniería no era llamado una profesión, ¿sí? Básicamente lo hacían arquitectos o hacían personas que estaban muy interesadas como en el comportamiento de las cosas. Normalmente, si hablamos de Grecia, entonces aquellos matemáticos o físicos que reconocemos de la antigüedad, ellos fueron los primeros ingenieros, porque trataron de mirar cómo era el comportamiento y aplicarlo en ciertas cosas, ¿sí? Solamente hasta la Edad Media, como dijo su compañero, se empezó a reconocer, ¿sí? No, pero entonces, como les dije, normalmente no todo el mundo podía financiar un proyecto de ingeniería. Sí, ¿para quiénes trabajaban esos físicos, esos matemáticos, esos arquitectos? Trabajaban para la gente que tenía dinero, en ese caso reyes, emperadores, condes, sí, personas que tuvieran algún poder y tenían dinero para hacer sus cosas. Entonces, normalmente lo que uno recuerda de eventos de ingeniería, entonces uno puede ver esculturas, puede ver castillos, puede ver armas. Sí, era muy normal que los ingenieros en ese entonces se contrataran para diseñar armas, como la catapulta, ¿sí? El objetivo era lograr un reino más amplio. Por eso entonces, cuando uno mira los orígenes de la ingeniería, básicamente quienes eran ingenieros tenían que tener un nivel militar o un estatus militar. Entonces, porque eran los que estaban defendiendo o apoyando al rey, al emperador, y para eso los contrataban. Entonces, los primeros ingenieros, si lo miramos así, fueron ingenieros militares. ¿A qué se dedicaban? ¿Qué funciones tenían? Lo que el rey o emperador ordenara, ¿cierto? Ellos hacían desde construcciones muy bonitas hasta armas muy sofisticadas para la época con el fin de mejorar o defender el imperio. Solo hasta el Renacimiento se configuró que podían existir ingenieros que no pertenecieran al estatus militar, es decir, podrían ser civiles, ya no tenían que ser militares. Por eso, la primera ingeniería que se reconoce es la ingeniería civil. Si ustedes me dirán, pero ¿por qué un ingeniero electrónico o eléctrico maneja
señales eléctricas o hace toda la transmisión, se encarga de generar, transmitir o distribuir energía eléctrica, ¿cierto? Un ingeniero mecánico entonces se encarga de los mecanismos y entonces ¿por qué se le dio el nombre de ingeniero civil? Básicamente por eso, porque fue la primera rama de la ingeniería que se creó que no eran militares, sino que pertenecían a la sociedad común y corriente. Y ese ingeniero civil se encargó de hacer en ese entonces lo que más demandaba el resto de la sociedad, que eran carreteras, puentes y construcciones, y se mantiene hasta el momento. Sí, el ingeniero civil se sigue encargando de edificios, de carreteras, de puentes, de construcciones muy grandes, pero ya no estamos hablando que está bajo un régimen militar, sino que es para cualquier ente o cualquier persona de la sociedad. ¿Alguna duda hasta ahí? No. No. No, pero estamos bien. Entonces, cuando hablamos del Renacimiento, que es uno de los, como de las cosas más importantes o que más despegó la ingeniería, entonces tenemos que hablar de Leonardo. A mí me encanta hablar de Leonardo da Vinci porque fue una persona muy innovadora, con una alta dosis de creatividad, que no solamente se dedicó a estudiar el comportamiento de las cosas, sino el cuerpo humano. Entonces, si ustedes leen un poquito acerca de él, se van a dar cuenta que hizo un montón de descubrimientos, o por lo menos trató de proponerlos, aunque no podía construirlos. Entonces él trató de medir la presión, de predecir cuándo hay lluvia, de volar, de navegar, de caminar sobre el agua. Creó herramientas igual militares, ¿cierto? Creó armas, pero fue un gran observador. Entonces podríamos llamarlo como el precursor, ya de como él apareció en el Renacimiento, de lo que es la ingeniería como ingeniería. ¿Listo? Luego la ingeniería, después de Da Vinci, tuvo una época o ha tenido tuvo una época muy fuerte, que fue la época industrial, cuando se habló de la máquina de vapor, porque las empezaron a hacer cosas en serie, porque ya no, las cosas no fueron tan artesanales, sino que empezaron como lo que conocemos ahorita, la modernidad, donde se empezaron a hacer elementos en serie para grandes cantidades, con la misma calidad, y completamente iguales. Entonces la máquina de vapor revolucionó, y ahí en adelante empezó la era industrial, que ya la conocemos más, y ahorita con las nuevas tecnologías que ya manejamos, pues ya hemos conocido un poquito más el desarrollo de la ingeniería, y se ha especificado muchísimo más, al punto de que ahorita tenemos unas ingenierías que son como las ingenierías madre, y otras ingenierías que han sido como especificidades o que han nacido de esas ingenierías. ¿Ustedes reconocen cuáles son esas ingenierías que se reconocen como ingenierías o madres? La civil. La civil y la mecánica. La mecánica, sí. La civil, la mecánica. Ingeniería ambiental. ¿Qué otra? Industrial. No. Civil. Entonces está la civil, ingeniería mecánica, ¿qué más? ¿Qué otros? ¿Qué otros? La ingeniería química. ¿Y cuál más? Nuclear. La eléctrica. No, esa es La ingeniería eléctrica. Entonces esas 4 ingenierías se reconocen como ingenierías tradicionales, son como las ingenierías básicas. De ahí se han desprendido otras, ¿cierto? Por ejemplo, de la eléctrica
La electrónica. La electrónica. La electrónica, ¿cierto? Y si miramos entonces, por ejemplo, de la química, entonces ha salido ingeniería de alimentos, ¿cierto? Agrícola, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con los procesos químicos. O si miramos la mecánica, entonces por ahí hay ingenierías electromecánicas, no me acuerdo exactamente cuál es el título, o por ejemplo ingeniería aeronáutica o ingeniería industrial tiene que ver con esa, ¿sí? Ahorita, básicamente gracias al crecimiento de la profundización de cada una de estas ingenierías, entonces han crecido otras ingenierías y han nacido otras ingenierías para especificar el conocimiento, que es el caso que le pasa, por ejemplo, a ingeniería de telecomunicaciones, ¿sí? Es decir, la ingeniería eléctrica creció tanto que nació la ingeniería electrónica, pero la ingeniería electrónica se aplicó al campo de las comunicaciones y entonces ahorita no es el único campo de la ingeniería electrónica, ¿cierto? Hay ingenieros electrónicos que trabajan en la parte de control o de diseño de dispositivos, ¿cierto? Todos estos chips que tienen todos los aparatos electrónicos que tenemos, hay personas que se encargan de eso, pero nosotros nos encargamos de mirar cómo funciona un canal de comunicaciones. Entonces, fueron creciendo ingenierías y gracias a todo el conocimiento, entonces fue necesario especificarlo y el medio lo necesita. Un ingeniero que se encargue no de diseñar chips, sino que se encargue de administrar y de gestionar, de diseñar un sistema de telecomunicaciones. Y así han salido otras, ¿cierto? Ahorita hay un montón de ingenierías. Si ustedes buscan, hay un sinfín de ingenierías, todas pensando en ramas muy pequeñas de lo que antes hacía cualquiera, ¿cierto? Antes el ingeniero se encargaba de todo. Ahorita puede que también, pero el objetivo es que esté más especificado dentro de una línea de trabajo. Bueno, aquí hay una frase bastante importante, y es que los precursores de la ingeniería nunca se independizaron ni de las matemáticas ni de las ciencias físicas, ¿sí? Nosotros tampoco. El hecho de que ya no estemos hablando con Tales de Mileto no quiere decir que no necesitemos de las matemáticas y de las ciencias físicas para poder conocer y predecir el comportamiento de las cosas. Vamos a hablar entonces un poquito de las funciones del ingeniero. Este pedacito me va a servir como introducción para los siguientes capítulos que ustedes deben de leer. Listo. Entonces, básicamente cuando hablamos del ingeniero, por eso me gustó preguntarles, chicos, recuerden apagar el micrófono. Es que si no, yo me retroalimento y me escucho cuando les llego allá, entonces es muy maluco. Bueno, entonces les estaba diciendo que fue muy interesante preguntarles a ustedes cómo se veían como ingenieros, ¿sí? Porque no todos se venían en la misma parte. Sí, uno puede ser ingeniero, yo soy ingeniera y me dedico, por ejemplo, a la educación, ¿sí? Entonces es interesante que miremos en qué área se podría desempeñar un ingeniero sin importar el tipo de ingeniero que sea, simplemente porque tiene el título de ingeniero. Entonces él puede desempeñarse en varias áreas, por ejemplo, en investigación, ¿cierto? Puede ser aquella persona que esté dedicada a estudiar el comportamiento de las cosas, ¿sí? Que se relacione mucho más con los científicos. Habíamos dicho que el hombre tiene un deseo siempre de modelar y de conocer cómo funcionan o por qué aparecen ciertas cosas. Los investigadores, que pueden ser ingenieros, no necesariamente tienen que ser físicos o matemáticos, pueden ser ingenieros, quieren o buscan esa definición de las cosas. Ellos tratan de modelar y de aprender muchísimo, o sea, de mirar por qué suceden las cosas y de poder aplicarlo en otros eventos, ¿cierto? Su objetivo en primera instancia es poder pasar, mirar cómo se comportan las cosas y poder mirar cómo se aplica a las necesidades reales del ser humano,
¿sí? Otra de las funciones que podría tener un ingeniero, entonces está la parte de desarrollo, en las cuales el objetivo es que aplique esos descubrimientos o esos modelos que fueron encontrados por el investigador ya en soluciones, en algo muy práctico para el día a día de las personas, ¿sí? Entonces es muy importante, por ejemplo, no desligar la parte de investigación con la parte de desarrollo, ¿sí? Es probable que un ingeniero que trabaje en esta línea trabaje en las dos cosas, o sea, no solamente modelando, sino también mirando qué hay, cuál es la carencia, cuál es la necesidad, para mirar cómo se aplica, cómo se soluciona, ¿sí? Cuando hablamos de eso, no hablamos entonces de que esas personas se encargan de un sistema completo de telecomunicaciones, en el caso de telecomunicaciones, ¿cierto? Sino que puede ser que se concentren en un pedacito del sistema, por ejemplo, en cómo se propaga una onda en el aire, ¿sí? Eso no es una tecnología, eso no es algo que yo haga todos los días. Una vez usted compre, por ejemplo, un router, un equipo Wi-Fi, y usted se engancha con su computador, usted todos los días no se pone a estudiar cómo llega la onda del access point para llegar a la tarjeta de red de su computador, ¿cierto? Usted simplemente lo conecta y eso se le vuelve transparente. Pero antes de que eso pudiera pasar, un montón de personas estuvieron estudiando cómo se afecta. Entonces, que usted dónde tiene que poner el access point, que si hay una pared, entonces dependiendo de qué tan gruesa sea la pared, lo traspasa o no, que hay partes que tumban la señal, ¿cierto? Todo eso lo modelaron y lo estudiaron investigadores. Y luego, con el desarrollo, se creó como una cajita con una antenita que es muy portable, que usted la puede colocar, la puede comprar cualquier persona sin tener que ser un ingeniero, ponerla en su casa y hacer una configuración muy sencilla para poder conectarse y tener cosas en red, ya sea porque tiene varios computadores y tenés una impresora, o porque quieres conectarte simplemente a internet. Sí, ven como lo importante de que siempre haya alguien, un ingeniero encargado de eso, porque si no, llegará un punto en que se nos estaquen las cosas. No habrá quien más mire cómo son los modelos y podamos mejorar o sacar nuevas tecnologías. También hay ingenieros entonces que se encargan de la parte de diseño. Cuando hablamos de la parte de diseño se refiere más como a una solución, a unas necesidades específicas, ¿sí? Entonces estamos hablando de una necesidad de comunicación, en el caso de telecomunicaciones, de llegar a un pueblo, de llevar, por ejemplo, internet a Yarumal. Ese suele ser un problema. Utiliza diferentes tecnologías y las combina para poder llevar hasta allá internet, ¿cierto? Como dice ahí, se encarga de tener de mirar siempre diferentes alternativas, seleccionar una, organizarlas, presentarlas, reconocer cuáles son las necesidades. Hay otro ingeniero que se encarga de la construcción y producción. Entonces, como les decía yo ahorita con el Access Point Wi-Fi, ¿cierto? Eso se modeló, se simuló, se dijo que debería ser así, pero hay alguien que se tiene que encargar de la construcción y producción para que siempre tengan siempre funcionen de la misma manera, no se vayan a bloquear. ¿Tienen alguna duda? Dime. Pero en el área de la investigación, o sea, un ingeniero como tal, o sea, en el título de ingeniero no llega hasta por allá, no tiene que ser ya un doctor o magister. Según el ministerio, todos los ingenieros debemos tener algo que se llama investigación formativa, o sea, debemos conocer cómo se hace la investigación, sí, cuáles son los pasos, pero obviamente, como en ese entonces, no cualquiera que supiera sumar podía generar un edificio, tenía que ser alguien que hubiera estudiado un poquito más. ¿Sí me hago entender? A lo que me refiero es que, claro, usted es un doctor, sí, pero para poder ser doctor tuvo que haber sido ingeniero. Ah, ya.
Sí, a lo que me refiero es que un médico, que también le dicen doctor, no podría dedicarse a la investigación en el área de lo que nosotros hacemos como ingeniería. Sí, obviamente él puede estudiar y conocer muy bien el cuerpo humano, pero no podría diseñar equipos o estudiar los modelos que nosotros estudiamos, porque son ramas completamente diferentes. Entonces, en el área de investigación, claro, pueden trabajar psicólogos, pueden haber no sé, médicos, abogados, administradores, sí, pero eso requiere que usted tenga pues unos estudios posteriores. Se van a dar cuenta que usted como ingeniero puede ser auxiliar de investigación, no va a ser el líder del proceso investigativo, va a ser auxiliar de investigación y va a trabajar ahí, pero es que como ingeniero, a menos de que sea usted el que monta su empresa, tampoco va a llegar a ser gerente de su empresa, o va a ser el líder de la sección de ventas, o va a ser el que cuando llegue recién graduado va a diseñar un sistema de telecomunicaciones. ¿Sí? Normalmente usted está en un grupo de trabajo donde hay una persona que lleva o más experiencia o tiene más estudios que le va a decir cómo se hace y usted va a engrenar y va a ir aprendiendo muchas cosas. Esto es como unas funciones básicas que usted como ingeniero puede desarrollar, pero que normalmente usted con los años va adquiriendo más información, más experiencia, más conocimiento para estar dirigiendo un proceso de investigación o dirigiendo un proceso de diseño o dirigiendo un proceso de construcción. Sí, ninguno va a llegar así recién egresado solo a trabajar en construcción o en diseño solamente. Sí, usted necesita un poquito más de experiencia para poder forjarse, pero no quiere decir que recién egresado no pueda entrar a un grupo de diseño o no pueda entrar a un grupo que esté en construcción o no pueda entrar a un grupo que esté investigando. Sí, tiene los primeros pasitos para poder empezar a trabajar por esa cosa. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí. Bueno, entonces ya habíamos mirado investigación, desarrollo, diseño, construcción y producción. Listo. Operación ensayo, y es básicamente el que tiene que mantener, el que se encarga de hacer instalaciones, ¿sí? Hay empresas que, por ejemplo, se encargan de hacer instalaciones en la parte de telecomunicaciones, se encargan todo el tiempo de hacer instalaciones de redes, de antenas, de fibra óptica, de poner equipos, hacer toda la instalación, marcación y probar que funcione, y ya lo dejan para que sea el dueño de la empresa o otro departamento el que hace el mantenimiento. Entonces son dos funciones que van muy de la mano, que inclusive se pueden separar, pero que también hacen los ingenieros, que de hecho hay muchas empresas que se encargan solamente de la parte de mantenimiento y hay otras empresas que se encargan solamente de la parte de operación y ensayo, ¿sí? Que es la planeación, instalación de sistemas y máquinas para mejorar como es su rendimiento y su vida útil. Listo. Pero ahí no para. Hasta ahora todas las actividades que hemos mirado son muy técnicas. Sí, están muy enfocadas al conocimiento, en la instalación de equipos y a mirar cómo se establece, pues, como decir, el canal de comunicaciones, ¿sí? Pero también hay alguien que necesita vender ese producto, ¿sí? Uno no va al Éxito y compra muchas cosas que uno necesita, una antena para telecomunicaciones, para un enlace microondas, o le dan a uno cables de fibra, ¿cierto? No, usted necesita, o hay entidades que se encargan de la distribución y comercialización de esos equipos. Inclusive, no solamente de equipos, si hablamos de telecomunicaciones, nosotros también vendemos servicios. Por ejemplo, Internet es un servicio. ¿Sí? Es un servicio de suscripción. O por ejemplo, la telefonía celular es un servicio. Sí, es un servicio de llamadas. Usted puede comprar un celular en donde quiera, pero si no compra el servicio con una compañía telefónica, a usted no le entran llamadas. ¿Sí? Entonces nosotros ya no solamente vendemos bienes, sino también servicios. Y a eso lo llamamos productos. Y ahí también hay muchos ingenieros que se encargan de posicionar esos productos y hacer toda la parte de gestión preventa y postventa.
Sí, cuando yo estoy hablando de una obra muy grande, hay un ingeniero que me asesora en preventa, que me ayuda a hacer el diseño, y hay ingenieros que me dan soporte postventa por si yo tengo algún problema. Y por último está pues como toda la parte de administración, y es que en las empresas, no solo de ingeniería, los ingenieros se han destacado por ser buenos administradores, porque conocen cómo funciona el proceso, porque conocen cada una de las etapas y pueden mejorar y optimizar más los recursos de una empresa en ese sentido. Entonces, como ven, si ustedes sienten que de pronto no se ven instalando cosas, no se preocupen, porque también podrían llegar a ser la parte de mercadeo y ventas y la parte de administración. Sí, son diferentes áreas. Un ingeniero podría tener muchas facetas. Lo importante es que les gusten las telecomunicaciones. Bueno, hablando en el área de docencia, ¿en qué materias puede dar un ingeniero? ¿Cómo? Otra vez. Hablando en el área de docencia, ¿qué materias puede dar? Para él ser profesor, pues. Pues a ver, en la parte de docencia, casi todas las materias del ciclo, de la parte como más profesional o de ciencias aplicadas de la ingeniería, las dan ingenieros. Sí, solo las ciencias que son básicas como física o como las matemáticas la dan físicos o matemáticos, pero normalmente toda la parte de circuitos, toda la parte de propagación, si hablamos de telecomunicaciones, de redes, de telemáticas, las dan ingenieros. Sí. Hay algunos que nos dedicamos tiempo completo a ser docentes, pero hay otros que trabajan en la industria y simplemente tienen algunas horas porque les gusta la docencia. Ahora, si usted quiere trabajar en algo, así como el de mercadeo y el de administración, ¿cierto? No se puede quedar solamente con los conocimientos en ingeniería. ¿A qué me refiero? A que si a usted le gusta la parte de mercadeo, entonces trate de hacer una especialización en mercadeo. Si a usted le gusta la parte administrativa, entonces aprenda algo de finanzas, aprenda algo de administración. Lo mismo le pasa a alguien que quiera ser profesor. Si usted quiere ser profesor o se ve viendo ser profesor, entonces es importante que estudie que estudie pedagogía, que estudie cosas que le permitan ser profesor. Un momento que llegó el compañero. Con permiso. Hola, ¿cómo estás? Bien, usted. ¿Qué plata? Pero es que el viaje es muy largo. No te preocupes. Recuerda que esto va a estar en web para que revises como lo que te perdiste dentro de la clase. ¿Listo? Pero Bueno, o sea que entonces, en cada una de estas funciones hay especializaciones. Bueno, no sé si de pronto en la parte de operación y mantenimiento, pero sí es probable encontrar especializaciones encargadas de hacer cosas de ese estilo, ¿cierto? Uno puede hacer, no necesariamente especializaciones, pero pueden ser certificaciones, ¿sí? Si usted necesita saber cómo se instala un producto o cómo se vende un producto, entonces ahorita hay muchas empresas que tienen certificaciones o en conocimiento de normas, ¿sí? En algunos casos hay especializaciones, maestrías, pero en otros casos hay cursos cortos como de actualización y de profundización en un tema. Como yo te decía ahorita, uno sale como ingeniero, se van a dar cuenta que uno sale con muchas ganas y creyendo que se las sabe todas, pero cuando llega a la empresa se da cuenta que no sabe nada, solamente sabe lo básico. Qué moral. Solamente sale lo básico. Es que la ingeniería es un estudio para toda la vida. O sea, aquí no podemos hablar de un ingeniero que se graduó hace 10 años y nunca más volvió a estudiar. De ahora en adelante, cada año tienen que haber por lo menos hecho un curso, haber mirado una certificación o estudiar por su cuenta, haberse sentado a aprender un programa, pues ya sea porque aprendieron a configurar unos equipos o porque aprendieron una nueva tecnología, salió una nueva tecnología y la tienen que instalar. Sí, esto de ahora en adelante y más en la parte de telecomunicaciones es algo que no para. Por eso, de ahora lo que yo les decía, uno sale y se da cuenta que tiene que estudiar un montón de cosas. Así sea como profesor. Una cosa es uno haber recibido un curso,
por ejemplo, que ustedes me digan, no, es que yo ya recibí el curso de introducción a las telecomunicaciones, entonces, claro, yo ya me sé la historia. Una cosa es haber asistido al curso y otra cosa es ir a prepararlo y mirar a ver cómo hace para que la gente le entienda, cuál es la mejor forma de explicarlo, cómo poder evaluarlo, cosas de ese estilo. Lo mismo pasa. Usted creía que sabía mucho de redes, que sabía conectar las cosas, pero otra cosa es llegar allá y tener que sentarse a configurar equipos y hacer la planeación y mirar cuál es el direccionamiento y cerrar los puertos para que no le tumben los servidores, ¿sí? Uno todos los días en ingeniería aprende y tiene que seguir estudiando, eso no se acaba nunca. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de las funciones del ingeniero de telecomunicaciones, porque son las que más nos interesan, ¿sí? Con lo que vimos hoy, con lo que pueden revisar en Moodle, que están ya los otros 2 capítulos, pueden empezar a participar en el foro del ingeniero en la sociedad, que está un poquito más adelante en Moodle, que básicamente se refiere a que ustedes van a tomar una noticia y van a decir, según las funciones de los ingenieros, qué ingenieros podrían aplicar para solucionar el problema que se menciona en la noticia. ¿Listo? Nosotros acá en clase vamos a mirar las funciones del ingeniero de telecomunicaciones, pero en el libro están las de casi todas las ingenierías. Sería muy interesante que los miraran, porque igual, como les dije yo, este es un espacio para uno definir si esto que estoy estudiando me gusta. Entonces es bueno mirar qué hacen los otros ingenieros. De pronto eso también me gusta, ¿sí? Se los dejo más como una tarea personal, porque es importante conocer quién hace, qué hacen los otros, porque normalmente nos va a tocar trabajar con otros ingenieros, no solo con ingenieros de telecomunicaciones, ¿sí? Pero adicionalmente porque uno tiene que hacer lo que lo hace feliz, entonces es bueno que busquen opciones. Y genial, me encantaría que todos después de esto dijeran sí, definitivamente yo quiero ser ingeniero de telecomunicaciones, pero igual sigan mirando opciones. Listo, entonces vamos a mirar. Todas están marcadas dentro de un sistema de telecomunicaciones. Entonces este primero, yo creo que recoge un sistema de telecomunicaciones desde su creación hasta que se da de baja, ¿cierto? Porque los sistemas no son eternos, hay que actualizarlos y renovarlos. Entonces ahí dice que analizar, diseñar, implementar, comprobar, evaluar, supervisar, planificar e innovar sistemas de telecomunicaciones, ¿sí? Analizar los sistemas de telecomunicaciones para una organización o comunicación entre las organizaciones, de modo que se optimice o se le dé solución a fallas. Muchos ingenieros trabajan en detección de fallas. Esa es una de las cosas que más pasan, porque nos hemos acostumbrado que la tecnología es transparente, es decir, usted nunca se pregunta cuando hace una llamada celular qué es lo que hay detrás. Usted simplemente genera una llamada, pero hay donde el celular esté caído, donde no haya red, ¿sí? Lo mismo con el televisor. Usted llega y se sienta en su cama o en el sofá a ver televisión y usted espera que siempre haya servicio, ¿sí? Pero detrás de eso hay un montón de ingeniería y un montón de gente supervisando, porque eso no puede estar, si se queda una novela con mayor rating por fuera, entonces estamos perdiendo plata, ¿sí? Por eso es muy importante, o sea, en este caso hay mucha gente que trabaja en la parte de solución de fallas y eso tiene que ser casi que automático y el usuario no lo puede percibir. Listo. También estamos mirando entonces que se resuelvan problemas de manera duradera, que se puedan implementar en diferentes partes según los criterios técnicos y económicos. Mire que no se desliga de la parte económica. Es muy importante que el ingeniero tenga una visión global de lo que está instalando. Como les dije en alguna ocasión y se lo repito ahorita, normalmente en ingeniería siempre hay muchas o varias opciones para dar una solución y es usted el que tiene que definirla según los criterios técnicos y según la parte económica.
Bueno, aquí estamos hablando igual del monitoreo, mantenimiento, ejecución, administración y de la parte de innovación. Miren que ninguna de esas funciones se salen de las funciones generales que les di al comienzo. ¿Sí? Estamos hablando de las mismas funciones, sino ya especificadas para la parte de telecomunicaciones. No sé si tienen alguna duda con alguna de las funciones o quisiera que les explicara mejor alguna o un ejemplo. Chicos. ¿Todo está claro hasta ahí? ¿Las reconocieron todas? Profe, en este caso también se podría, digamos, por el área del software, por el área de, pues con la informática también un poquito. Normalmente este sector se fusiona mucho con la electrónica y con la informática, ¿sí? Pero no hay, un ingeniero de telecomunicaciones no tiene un conocimiento suficiente solo por sí solo para desarrollar software. ¿Sí? Su misión no es el desarrollo de software. Pues pero podría ser, pues no con las habilidades de un ingeniero informático, pero... Claro, pero eso pasa con cualquiera. Yo conozco ingenieros químicos que programan y desarrollan software, yo conozco ingenieros mecánicos que programan igual, ¿sí? Ingenieros electrónicos, pero es como una herramienta tangencial. O sea, el ingeniero de telecomunicaciones en su perfil no declara que sabe o que es capaz de desarrollar software. Ya va por interés propio de la persona que lo quiera, que fusione lo que conoce de telecomunicaciones con la parte de software. Obviamente sería muy beneficioso. Sí, no es el perfil, pero sí sería un plus muy interesante para la persona que lo haga, porque como te lo dije ahorita, normalmente uno maneja herramientas informáticas y de telecomunicaciones y van muy de la mano. Es decir, yo puedo trabajar en la parte de telecomunicaciones, pero puede ser que me manden a soportar o que tenga que soportar un servidor con ciertos accesos, con cierto software, que tenga que hacer la configuración, que tenga que desarrollar aplicaciones para mejorar ese software que está instalado, a pesar de que soy ingeniero de telecomunicaciones. Sí, te quedó claro, pero es un plus. Pero entonces en el caso de redes sí debemos tener un conocimiento. Van a tener un conocimiento básico, claro, de cómo funciona el servidor, de cómo se corren ciertas aplicaciones, pero como aplicaciones, no como, más bien como administrador de aplicaciones, pero no como desarrollador de aplicaciones. ¿Sí? Que son dos cosas diferentes. Sí, ya lo entiendo. Bueno, vamos a hablar entonces del método ingenieril. Es un método que, bueno, aquí lo tratan de poner como en claro, en blanco y negro, de modo que uno reconozca como ciertas fases, pero que el objetivo es que uno lo tenga tan interiorizado que no diga, ay, voy a pasar de esta fase a esta fase, sino que es un proceso que interiormente uno utiliza siempre para resolver un problema y aplica sin importar el tipo de problema, sin importar el tipo de ingeniero que sea, porque son como fases muy generales, como una metodología que me va a permitir enfrentar un problema y tratar de llegar a una solución óptima. ¿Sí? Siempre el objetivo es llegar a una solución óptima. En ese caso, reconocemos una solución óptima porque es una solución sencilla, que satisface las necesidades y que adicionalmente es muy económica. Sí, a eso de optimización le podemos meter otras cosas como que no impacta el medio ambiente, que no tiene problemas legales, ¿cierto? Pero en principio, entonces vamos a decir que es algo que consume pocos recursos, que es sencillo y que da una respuesta a las necesidades que se esperan. Entonces vamos a hablar un poquito del método ingenieril. Vamos a hablar al comienzo, el objetivo es que ustedes profundicen un poquito más en las fases
con la lectura de los otros 2 capítulos para que los retomemos la próxima clase. Pero entonces vamos a hablar de unas fases iniciales, ¿sí? Podemos reconocer entonces dentro del método ingenieril 5 fases. Definir el problema. Primero entonces se espera tener todo un reconocimiento como un levantamiento de requerimientos. Es decir, por eso es muy importante que el ingeniero sea muy buen observador, para que pueda definir cuáles son todas las variables que se insertan en el problema, a quiénes afecta, en qué casos se presenta, bajo qué condiciones, ¿sí? Para esa parte de definición del problema, digamos que es una de las más duras dentro de un proceso. Si uno tiene una excelente definición del problema, el resto de las fases se van mucho más sencillos. El problema es que, o lo que pasa a veces, es que uno cree que ya lo tiene muy bien definido y avanza a presentar soluciones y de pronto después es que se da cuenta que no tuvo en cuenta algo. Por eso es una de las etapas más importantes, esa definición del problema. Es que yo tengo que reconocer las personas que están involucradas, las variables que están involucradas, el contexto en el que se da y cómo se relacionan esas variables. Listo. Hay otra que está enfocada a la parte de análisis, que lo que trata de mirar es cómo es el comportamiento del problema. A ver, pasemos. A ver. Aquí les hablé, de la definición del problema, ¿sí? En la parte de analizar, entonces se pueden hacer estudios de factibilidad y se busca información, ¿sí? Esa parte de análisis, entonces está, ya reconocí cuál es el problema, cuáles son las variables, los elementos, quiénes están metidos dentro de ese problema, pero mi objetivo es buscar información, mirar cómo lo puedo solucionar, hacer estudios, empezar a mirar, llenarme como quien dice de motivos, empezar a mirar qué otras soluciones se han dado, cómo se ha mirado eso en otras partes, buscar información de cómo se ha logrado dar solución a un problema similar, de modo que yo pueda llenarme de información para solucionar ese problema. Listo. Está la parte de meditar, que digamos que ya con la información y con esa especificación del problema, lo que yo hago es como definir cuál es como el modelo matemático físico o específicamente cómo se comporta ese fenómeno, ¿sí? Entonces yo tenía un problema que podría ser comunicar una vereda, ¿cierto? Entonces yo empiezo a mirar cómo está geográficamente, a qué personas tengo que comunicar, qué tipo de comunicación necesitan, si necesitan internet, o necesitan fax, o necesitan teléfono, ¿cierto? Qué tipo de cosas tengo. Y así defino un poquito, está esa definición del problema, llevar entonces allá una comunicación para tantas personas. Por ejemplo, cosas que puedo necesitar es qué tanto aumenta el número de personas, ¿sí? Porque puede ser que en este momento yo tenga 10 personas, pero resulta que hay una constructora que compró un lote para hacer una urbanización y esa de pasar de 10 personas puedo pasar a tener 150 o 200 o 300, dependiendo de qué tan grande. Entonces, todas esas son las cosas que yo necesito definir cuando hablo del problema. Ahora, después hablamos del análisis, ¿cierto? Entonces, uno empieza a mirar qué opciones tengo, analizar, buscar información, mirar quién es el dueño de los terrenos, si por ahí hay alguna línea de telecomunicaciones, en algún momento hubo un tendido, mirar a ver en la historia si de pronto había un par de cobre o alguna cosa, pues un ducto que me lleve allá, o si en esa zona hay libre disponibilidad de espectro para mandarlo por una antena, ¿cierto? Para llevarlo inalámbrico, si hay cobertura, yo empiezo a buscar información que me permita luego llegar a un diseño. Entonces yo puedo llegar a decir,
Voy a mirar dos alternativas. Voy a plantear hacerlo con fibra óptica y voy a mirar WiMAX, ¿cierto? Entonces yo desarrollo y presento cuál sería el modelo, dónde podría estar ubicado las estaciones o por dónde puedo tirar la fibra, cuánto necesito de fibra. A eso se refiere esta meditación, y es a empezar a mirar por dónde podría yo ofrecer soluciones. ¿Sí? Miren que no me estoy quedando en una sola solución, yo trato de tener un abanico de soluciones, porque después viene otra opción, que es evaluar alternativas. En la anterior yo las planteaba, y ahora lo que yo requiero es definir, dependiendo de todas las alternativas, cuál es la mejor. Recuerden que una cosa es cuál es la mejor técnicamente, pero uno como ingeniero no puede pensar solamente cuál es la mejor técnicamente, sino, por ejemplo, qué tan fácil puedo expandir esa red, ¿sí? Si llegan nuevos usuarios, ¿cómo les puedo dar yo servicio a bajo costo? ¿Sí? ¿Cuál es la que tiene menos problemas o menos impacto ambiental? Esa es otra opción. Sí, porque es que por la otra tengo que atravesar un montón de potreros, entonces tengo que atravesar un bosque, que es un bosque primario, que es un bosque virgen, ¿cierto? Entonces uno empieza a mirar muchas opciones. Cuando llega a esta parte de alternativas, ya empieza, como quien dice, a definirse por una sola, basado en muchos criterios, ¿sí? No solamente en el criterio técnico. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y por último está el momento de señalar la solución, y es definir cómo se hace el proceso, pero no solamente a definir cuál es la solución, sino encargarse de ahí en adelante de todo la instalación, operación. Ahí dice que hasta análisis de fallas, o sea, puede ser que yo después de que me di cuenta, o sea, después de que yo termine, me di cuenta que fallamos en este momento, que haber tomado esa decisión. Hay cosas que se pueden echar atrás y volver a empezar el proceso. Hay otras cosas que simplemente se documentan y se dejan para la próxima vez que se haga una cosa, ¿cierto? Entonces es muy importante, cuando yo llego a una solución, el método no termina ahí. El método continúa mirando cómo es la instalación, cómo se llega hasta el punto en el que ya se da servicio y cuáles son las fallas del proceso. ¿Alguna duda hasta ahí? Chicos. Aprobo. Ok. Bueno, entonces, como les dije, en la plataforma están las noticias habilitadas. Listo. Está el foro del ingeniero en la sociedad, que ya lo pueden empezar a participar con lo que conocimos hoy de las funciones del ingeniero y profundizando con lo que dicen los capítulos. Y les queda de tarea revisar muy bien este método ingenieril para que en la próxima clase desagreguemos un poquito esas actividades que están ahí. ¿Alguna duda? Perfecto. Bueno, chicos, entonces nos vemos en 8 días. ¿O tienen alguna duda? No, pues No. en la plataforma. No, sí surgen en la plataforma. Claro, en la plataforma me van contando. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, feliz fin de semana.